Bienvenido y bienvenida un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo formato de vídeo en el que, vamos a hablar de diferentes cosas de la vida. Yo voy a dar mi experiencia, voy a contaros cómo he vivido ciertas cosas y vamos a hablar de las cosas del día a día, de la vida normal, que nos acontecen a todos los seres humanos, porque como seres humanos tenemos problemas. Y quería crear un espacio aquí en el canal hablando sobre todo de salud mental, de consejos de vida y demás. Y creo que al haber estado fuera unos días me ha venido la inspiración y hoy vamos a estar hablando de la ansiedad y más concretamente de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada y la ansiedad social. Voy a hablar de estos dos temas porque me han tocado muy de lleno, llevo muchísimos años padeciendo estos dos trastornos y en vez de decirle trastorno voy a empezar a llamarlo enfermedad porque trastorno suena bastante regular y me he hecho un guión, así que es mi primer podcast, es la primera vez que voy a hacer este formato de vídeo, tened paciencia y espero que os guste mucho, ¿vale? Así que voy a empezar diciéndonos qué es la ansiedad, porque creo que hay mucho conocimiento sobre esto, pero en el fondo como que no está 100% como desarrollado este conocimiento. No tengo gafas, así que no sé cómo lo voy a ver, pero bueno. Si os preguntáis qué es la ansiedad, os lo leo textualmente, ¿vale? Dice: la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones estresantes o peligrosas. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve excesiva o persistente, afecta negativamente a la vida diaria. Puede considerarse un trastorno de ansiedad. Yo tengo que decir que ansiedad, lo que es la ansiedad, tenemos todo el mundo. He leído muchos libros sobre esto, de autoayuda, sobre la ansiedad y demás. Y tengo que decir que en todos los libros, en mi psicólogo, todos coincidimos con una cosa, y es que la ansiedad es algo que es un sentimiento que tenemos siempre en nuestro cuerpo. Un sentimiento, una emoción, mejor dicho. La ansiedad siempre la vamos a sentir. Cuando el cuerpo se prepara ante algo, ¿vale? Ante un miedo, vamos a decirlo. Yo he tenido muchos síntomas de ansiedad, aunque a día de hoy, cada vez que me da, quien me siga por todas las redes, he hablado bastante de los síntomas que me dan sobre la ansiedad, y tengo que decir que cada vez me aparece alguno diferente. O sea, es muy fuerte esto. Los síntomas pueden variar mucho, ¿vale? Yo he tenido algunos, os voy a decir los más comunes, que también lo tengo apuntado, porque uno de ellos es que se me olvidan las cosas y poco se habla de la pérdida de memoria por la ansiedad, os digo. Pero os voy a completar aquí que tengo los más fuertes. Los más comunes serían el nerviosismo, la inquietud, la preocupación excesiva, cosa que yo me ha tocado decir, taquicardia, sudoración, temblores, dificultad para concentrarse, lo que ya os digo, tensión muscular y problemas. Teniendo todos estos síntomas, yo tengo que decir que hay mucho más de lo que no se hablan, como puede ser que tenga ganas de ir al baño, ¿vale? Muy a menudo, sobre todo ganas de orinar cada 2 minutos. Sí, también los mareos, la angustia, también de soledad, lo que digo de que se te olviden las cosas, los problemas para dormir. Pues a mí, por ejemplo, el problema más fuerte, más común, es que me tiro cansada todo el día, como con mucho sueño todo el día, y luego por la noche no paro de despertarme. Es como que por la noche el cerebro empieza ahí a toda velocidad y te cuesta un montón dormirte. Y cuando te duermes como que no estás desconectado de él. Esto es muy importante porque esto es muy difícil de sobrellevar, sobre todo en el tema del sueño. Una vez que el sueño te toca ya, o sea, la ansiedad toca el sueño, ahí ya sí podemos decir que el trastorno, o sea, que la enfermedad de la ansiedad ya está muy fuerte en nuestra vida. Como he dicho que iba a hablar del trastorno de ansiedad generalizada, o más abreviado, TAG, que es concretamente esto, me voy a trabar mucho y lo sé. Os voy a decir que es concretamente cómo lo definen y cómo lo he ido viviendo. Se caracteriza por una preocupación excesiva y persistente sobre una amplia variedad de situaciones o eventos del día a día. La preocupación es difícil de controlar y suele estar fuera de la proporción de la realidad. Se considera trastorno de ansiedad crónico porque los síntomas pueden durar al menos 6 meses y en muchos casos prolongarse durante años. Yo aquí, si es verdad que os digo que a mí me diagnosticaron esto cuando no llevaba creo que 6 meses todavía con los síntomas fuertes, pero sí que es verdad que no me lo diagnosticaron, pero yo creo que es porque no fui al médico real, porque justo a mí fue cuando me dio la ansiedad más fuerte, fue a raíz de la pandemia, ¿vale? O sea, no sé, yo creo que a muchos nos ha afectado muchísimo lo que fue la cuarentena, la pandemia y todo el cambio que hubo en nuestra vida. De hecho, yo a día de hoy siento que he perdido 2 años de mi vida con el tema de la cuarentena, que si la pandemia para mí ha sido una época que, aunque la viví bien, luego al final sí es verdad que me está afectando psicológicamente. Y si os tengo que decir de verdad que a mí me vino justo después de la pandemia, a raíz de la pandemia, yo encontré un trabajo que era bastante tóxico, muy malo. Lo considero uno de los peores trabajos que he tenido y fue el desencadenante o el detonante de que yo empezara a tener los síntomas de ansiedad. Aunque al principio os tengo que decir que no tenía taquicardia, ni mareo, ni nada. Simplemente se me manifestaba con muchos ataques de pánico. Hiperventilaba, lloraba un montón, temblaba muchísimo. En pequeños
en pequeñas etapas del día, ¿no? En plan, a lo mejor antes de la comida. Sí es verdad que me ponía nerviosa con cualquier cosa. El simple hecho de no tener controlado todo ya me daba un ataque de pánico, lo cual se me descontroló un poco el cuerpo, vamos a decirlo así. Y luego ya pues fue ya cuando ya me asusté, cuando empecé con la taquicardia, porque estaba en otro empleo. Yo siempre digo que fue relación a lo laboral a mí lo que más me ha desencadenado esto, pero sí es verdad que yo tengo ansiedad desde que tengo uso de razón. A partir de ahí ya fue cuando yo empecé a la taquicardia, los mareos y demás, y ya cuando fui al médico ya me lo diagnosticaron. Pero yo confieso que yo creo que lo tenía de antes, simplemente no diagnosticado. Con respecto a esto, si voy a la etapa de adolescente, vale, yo he tenido varias relaciones de amor con novio, pareja, cuando era muy pequeña. La verdad que yo empecé súper pequeña con los novios, a los 13 años. Y sí es verdad que en las relaciones amorosas, sí es verdad que he sentido bastante la ansiedad. Lo que ha sido la ansiedad porque no se lió con otra por de confianza, falta de autoestima. Que yo a día de hoy considero que era por eso, porque no me cuadra que fuera de otra manera. Y sí es verdad que durante varias relaciones tuve bastantes ataques de pánico y ataques de ansiedad, de los que hiperventiles te tienen que llevar a urgencia y ponerte una bolsa para que respire. Que sí es verdad que yo ahí no me daba cuenta de que era un ataque de ansiedad. O si lo sabía, pero tampoco le daba importancia. Pero claro, yo tengo en cuenta de que yo la vida que he vivido, lo que a mí me ha tocado, no ha sido precisamente fácil. Entonces, sé que habrá gente peor, ¿vale? Yo, mi vida ha sido como ha sido, me ha tocado así y es lo que he hecho, ¿vale? Se no me ha quedado de otra. Y sí es verdad que desde muy pequeña, desde una etapa muy temprana, yo siempre he tenido ansiedad porque he tenido muchos problemas familiares. Entonces yo creo que a raíz de ahí mi sistema estaba ya descontrolado. Entonces, por cualquier mínima cosa que me ocurriera, yo ya tenía el ataque de ansiedad, ¿vale? Entonces eso hay que darle un run porque yo creo que lo que no sale con 16 te va a salir a los 20 y tantos. Y esto es un muy buen ejemplo. Y os quiero hablar también del primer ataque de ansiedad fuerte, denominado ataque de ansiedad que me dio, que yo no sabía que era un ataque de ansiedad, pero me di cuenta de que ahí esto era preocupante. Con 18 años hubo un problema que yo tuve con mi hermana, bastante fuerte, muy fuerte, si puedo o contar en otro episodio. Y ahí yo recuerdo que estaba tan decompensa mi vida en general, ¿vale? Que era como que todo me estaba saliendo mal. Entonces llegó un punto en el que hubo un detonante, un evento en la que terminamos súper mal mi hermano y yo. Y bueno, yo recuerdo estar ensayando, porque yo, bueno, estaba en una banda de música con las de tambores, y yo recuerdo estar ensayando, estar tocando una corneta y empecé a sentir que me faltaba el aire. Entonces estaba sintiendo como que yo respiraba, pero no me entraba suficiente aire, me estaba ahogando. Y de esto que noto un pinchazo aquí abajo, debajo del pecho. Pero claro, a ver, tú piensas, no vas a un infarto, chica. Con 18 años, ¿qué infarto te va a dar? Bueno, la cuestión es que a mí me empezó a dar aquí abajo. Y yo respiraba, pero no me salía. Respiraba y no me salía. De hecho, que empecé a marearme. El pinchazo me seguía doliendo más y ya se me tendía al hombro. Y me empecé a quedar rígido. Entonces yo dije, ¿esto qué es? Porque claro, yo había sentido ataque de ansiedad antes. Lo que yo digo de hiperventilar, estar muy nerviosa, temblando y tal. Quedarme engarrotada los dedos. Pero no había sentido en ningún momento el dolor en el pecho, el adormecimiento del brazo, que no te entre el aire, o sea, era una sensación tan extraña. O sea, yo me dejé la corneta, yo me acuerdo que me agaché al suelo y dije, no puedo respirar, y me dijeron, vete un momento, apártate, respira, estate tranquila, no sé qué te ha pasado, pero respira. O sea, qué mal, o sea, ese yo creo que fue el ataque de ansiedad más fuerte. O sea, la crisis de ansiedad yo que más considero fuerte fue la primera, o sea, porque claro, como no sabía lo que era, no podía como controlar esa parte. Y claro, también os digo, controlar la ansiedad es un error garrafa. Ya os contaré más adelante. Con respecto a lo que os he dicho antes de que después del COVID fue cuando a mí me diagnosticaron la ansiedad, fue a los 23 años, y yo lo relaciono siempre con el tema laboral, porque sinceramente nunca he encontrado un sitio en el que yo trabajaba a gusto, ¿vale? La gente dice, es que no aguantáis nada, pero es que yo no tengo por qué aguantarme nada, ¿vale? Yo me acuerdo que mi abuela sobre todo me decía, es que no te aguantes ningún trabajo, no. Es que si me echan no tengo yo culpa de nada, ¿me entendéis? Puede ser que porque no era mi sitio. O sea, es verdad que cuando yo busco trabajo y no me ha durado, ha sido porque no era de lo relacionado con lo que yo he estudiado. Que han sido en tienda de dependienta. Luego, lo que yo he estudiado, que ha sido peluquería, casi todos los trabajos me han salido muy bien y he durado un montón y me ha cumplido los contratos y ya. Entonces, bueno, lo que os estaba diciendo, que a raíz del COVID hubo una temporada que con el tema de los ERTE, pues chiquillos, la gente no llamaba a nadie. No llamaba a nadie, no me salía trabajo. Yo tenía ahí unos cuantos veces de deuda que debía, ¿vale? Y me agobiaba un montón el tema económico, el que no me saliera trabajo, la presión de encontrar un trabajo y de que siempre me echaban en el periodo de prueba. Entonces ahí fue ya cuando yo empecé fuerte con la ansiedad, a ponerme bastante mala, a tener los mareos, a no poder dormir por las noches, a sentir que mi vida no tenía sentido. Ahí empecé también un poco con la depresión, pero bueno, el tema de la depresión voy a dejarlo para otro vídeo porque da mucho que hablar. Duré con la ansiedad bastantes meses hasta que encontré un trabajo en una peluquería que me gustó bastante, estuve bastante bien los primeros meses.
Pero lo que os he dicho antes, lo que tienes sale. Y si sigues buscando algo o teniendo algo que no sientes que sea para ti, la ansiedad va a volver, siempre. Porque es que así, ¿vale? O sea, tú puedes estar 2 meses bien, pero te van a volver los síntomas. Y si os preguntáis por qué fui al médico, es porque cuando estuve trabajando solo 3 semanas en una tienda y ahí la presión que sentía, lo que he dicho antes del periodo de prueba, de que me iban a echar. Mi mente, los pensamientos intrusivos que te vienen con la ansiedad. Tenía una taquicardia y yo digo, algo raro tengo que tener. Digo, porque claro, es que eso es otra, porque cuando tú tienes ansiedad, lo primero que se te viene a la mente cuando tienes la taquicardia, los mareos y demás, es que te falla algo en el cuerpo. Alguna vitamina, o te falta hierro, o tienes algo raro. Pues yo llevaba ya 2 semanas con taquicardia y dije, ya no me aguanto más. Yo vi al médico, vaya a ser que sea algo. Me dieron un electro, salió todo bien. Y ahí fue cuando ya me dijeron que fuera médico de cabecera, que eso era ansiedad. Y bueno, fui a médico de cabecera, fui a psiquiatra por la Seguridad Social, me mandó un chorreón de pastillas de alprazolam y tranquimacin, la cual me tomé 3 días porque no pude seguir con el tratamiento. Y eso sí os lo digo de verdad. La gente que se tome tratamiento para la ansiedad, yo la respeto muchísimo. Es algo que, bueno, hay veces que es necesario y demás. Pero yo, personalmente, cuando yo empecé con el tranquimacin, a mí esa pastilla me dejaba tonta por decir que yo no era yo. Con la ansiedad era como que estaba hiperactiva todo el día y luego con el tranquimacin era como que yo no estaba. O sea, tenía todo el día sueño, todo el día ganas de dormir y no había manera. Y digo, prefiero vivir con la ansiedad hasta así, porque es que no tenía vida. O sea, que todo el día me lo pasaba durmiendo, trabajando y durmiendo. Y dije, no voy a poder seguir así. Así que sí, es verdad que yo dejé la medicación y a mí no me vio ningún médico. Así que muy mal por mi parte, pero ahí os digo que a veces no es lo que necesitamos, ¿vale? Porque por la Seguridad Social lo más fácil es que te manden eso y ya no te ven más. Pero a mí no me vieron ni siquiera el psicólogo. Si me dijo el psiquiatra, esto es lo que tienes, te lo tomas y ya vuelve. Luego, si no te pones mejor, ya vuelve, si no, pues nada. Y la verdad es que a mí me ayudó más el psicólogo al que fui que el psiquiatra de la Seguridad Social. Así que si tenéis la oportunidad, ir al psicólogo. Y si no, una recomendación personal que os hago es que os leáis libros de terapia, que conozcáis lo que es la ansiedad y aprendáis a saber de dónde viene. Porque hasta que no sepa el foco fundamental de dónde viene tu ansiedad, no va a tener ni idea de cómo controlarla. Digo controlarla entre comillas porque la ansiedad no se controla. Eso es algo que vive contigo y tú tienes que aprender a vivir con ello. Eso es que algo que lo tenéis que grabar a fuego si tenéis ansiedad, si no, no va a salir las cosas bien. Y luego alguna conclusión que yo he tenido con el paso del tiempo, con el paso de los años de tener ansiedad, es que yo me he dado cuenta de que tengo ansiedad cuando mi vida necesita un cambio. Cuando yo no estoy en el camino que realmente quiero estar, para que me entendáis. Cuando yo no me siento segura de lo que estoy haciendo, como que de lo que estoy haciendo me sirve para un futuro, para las metas que yo tengo, es cuando me empieza a dar la ansiedad. Parecerá una tontería, pero yo, por ejemplo, esta última vez que me ha vuelto a dar la ansiedad y demás, ha sido porque yo estaba aguantando humillaciones que no debería de aguantar, porque eso no tiene nada que ver con lo que yo quiero en un futuro. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no me preguntéis por qué, pero es verdad que cuando tengo hábitos malos, que como regulinchi, que no hago deporte, hacer deporte es fundamental para la ansiedad, que veo que tengo una vida muy sedentaria, procrastinadora, que no me organizo, que no llevo una rutina, ahí mi cuerpo tiene un descontrol que ahí cuando me dice la ansiedad, chica, vamos a ver dónde estás, encuéntrate, ponte a ver lo que querías hacer, ponte de nuevo las metas, levántate temprano, ponte a hacer deporte, come bien y empieza a hacer cosas sanas por ti. Y cuando ya mi cuerpo empieza así, es cuando empiezo yo otra vez con el deporte, con las metas, con las observaciones, con todo, y ya empiezo a ponerme mejor. Por eso si veis que tenéis una racha malilla y os da ansiedad, no os preocupéis, porque es que la preocupación excesiva es algo de la ansiedad, pero a lo que me refiero es que es algo puntual y que siempre suele ser porque tu vida necesita un cambio y ya está. Ya a raíz de esto, cuando yo ya he empezado otra vez a tener ansiedad y tal, los problemas más funcionales que me ha causado la ansiedad ha sido la ansiedad social. Y yo aquí quiero abrir un melón sobre la ansiedad social o fobia social. No sabía que se llamaba fobia social hasta que no lo miré ayer. Vale, me lo dijo el chat GPT. Vamos a reírnos aquí un rato porque en realidad es que tiene tela. Yo no sabía que era fobia social. A mí mi psicólogo siempre me ha dicho que yo tengo ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado, pero que una parte de ella era ansiedad social. A día de hoy no sé a qué viene mi ansiedad social, me pasa a veces y lo único que hago es huir. ¿Sabéis lo que es huir de una situación? Mi psicólogo me decía, cuando te pasen estas cosas, no huyas. Pero es que en ese momento la mente te controla y tienes que huir de esa situación. Pero bueno, ahora os explico mejor a qué viene todo esto porque me lío. Os voy a explicar qué es la ansiedad social, la descripción gráfica que pone en internet y ya hablamos. La ansiedad social, también conocida como fobia social, es un trastorno de ansiedad caracterizado por un temor intenso y persistente a situaciones sociales.
La persona se siente observada, evaluada o juzgada por los demás. Hago hincapié en esto, evaluada, observada y juzgada, porque ahora contaré cómo me he sentido yo en estos aspectos. Y las situaciones pueden incluir hablar en público, interactuar con desconocidos, participar en reuniones sociales o incluso realizar actividades cotidianas como comer o beber en público. La ansiedad social puede ser debilitante y afectar significativamente la vida social, académica o profesional de una persona. Por suerte yo no tenía ese problema, pero ahora cuento. Ya os digo que al igual que el problema del TAG surgió de problemas familiares, económicos, laborales y de todo, yo sabía que tenía una raíz todo el problema del TAG. Pero es que la ansiedad social, ya os digo que no sé por qué me vino. No lo entiendo, no sé por qué tengo tanto miedo a ser juzgada, a que me evalúen, a que me observen y todo eso. Además, os tengo que decir que esto, según me dijo el psicólogo, es de la ansiedad. Cuando estoy en una reunión de gente, a mí la ansiedad social sobre todo, me dan reuniones familiares. Mi raíz, mi suposición, yo creo que es que he estado tan comparada con los demás de pequeña que ahora me duele muchísimo que me comparen. Pero sí es verdad, y de verdad os digo, me ha costado una vida entender que cada persona tiene un ciclo de vida y que lo que tú estás viviendo ahora puede ser porque no lo has vivido antes y tienes que vivirlo ahora y después te tocará lo que está viviendo la otra persona. Y eso tienes que tenerlo súper claro. Porque yo me comparaba un montón con gente y decía, ¿por qué estos o estas hacen este tipo de cosas y yo no puedo hacer esas cosas? ¿Por qué no se me da la vida como para hacer esas cosas? Y luego ya recapacitando, de verdad piensa, tú estás haciendo ahora cosas que no has vivido, por ejemplo, de pequeño. Ahora ya contaré. Es que todo esto también va con sanar tu niño interior y todo esto. Si os gusta este tipo de formato, yo haré más vídeos hablando de este tipo de cosas. Pero de momento me voy a centrar en el tema de lo que viene siendo la ansiedad y cómo lo he vivido, porque si no me hago un lío. Y de hecho ya me estoy liando, pero bueno. Yo tengo que decir que la ansiedad social fue la principal razón por la que empecé a ir a terapia. Porque de verdad era incapacitante. El no poder estar ni en casa de mi abuelo era un incordio. Y yo dije, esto lo tengo que tratar porque aquí no puedo ni siquiera ir a ver a mi abuelo. Porque ir a ver a mi abuelo me daba ansiedad. Por miedo a lo que me dijeran. Y os estaba diciendo antes que todo esto muchas veces es de la mente. Muchas veces la gente no te evalúa, no te observa. Pero simplemente tu mente con tu pensamiento intrusivo te empiezan a decir, creo que están hablando de ti. ¿Qué pensarán de lo que te vaya a poner? ¿Qué pensarán de lo que llevas puesto? ¿Cómo se tomarán que tú hayas dejado ese trabajo? ¿Cómo se tomarán que venga tan pocos días? Por ejemplo, yo voy a mi pueblo, voy muy pocos días, voy en un día y medio. ¿Cómo se tomarán, no sé, que viva con tu novio? ¿Cómo se tomarán tal? Tanta pregunta sin respuesta, porque en verdad, a ti te tiene que dar igual todo lo que piense la gente. Pero cuando tienes ansiedad es como que te dicen, pues yo creo que te están mirando porque estás mal maquillado. O yo creo que te están mirando por tal. O te miran porque esto. Creo que te juzgan por tal. Y eso es lo que a mí me ha llevado a tener ansiedad social y a tener un montón de problemas que en realidad lo creaba más la mente y la ansiedad, los pensamientos intrusivos que yo misma. O la gente, porque yo sé que la gente no dice nada de mí. Y bueno, y si dicen, es que te tiene que dar igual realmente. Yo sé que mi mente siempre iba por delante, me creaba dudas de si eran verdad o no. ¿Vale? Yo sé que siempre eso también ha sido más generado por la ansiedad, generado por los pensamientos intrusivos y no tenía tanto que ver lo de la gente. Si tengo que decir es que la verdad es que mi familia es mucho más diferente a mí, entonces el tema de la ansiedad, el tema de la... Claro, me venía también por el tema de la disfunción que había en mi entorno. Ahora ya, gracias a Dios, está todo bastante estable, pero sí es verdad que como cada uno tiene sus traumas, ¿vale? Y esto sí lo hablo con conocimiento de conciencia. Tú no sabes qué trauma ha tenido cada persona. Eso me lo decía un montón el psicólogo. Ay, como lo echo de menos. Me decía que cada quien ha crecido con su trauma. Entonces yo soy muy diferente, por ejemplo, a mi hermana. Porque mi hermana habrá visto la vida de una manera en la que ella se haya ocasionado o ella tenga un daño y yo tenga otro tipo de daño muy diferente al de ella, porque a lo mejor a ella la han tratado de una manera y a mí de otra. O incluso mi madre tiene 40 y tantos años. Ella va a tener un trauma súper diferente al mío y cada persona es muy diferente. Entonces, cuando este cóctel se hace, pues claro, la persona es muy difícil que conecten entre sí. Por eso digo que lo que viene siendo mi ansiedad social, por ejemplo, cuando iba a mi casa, yo estaba siempre como muy nerviosa, tenía un montón de taquicardia porque decía, a ver por dónde me salen, para ver con qué me peleo hoy, para ver qué opinan de esto, qué opinan del otro. Y hacerme caso que ir siempre con la copeta cargada también da mucha ansiedad. Y claro, pues a todo esto se me ha olvidado deciros que a nosotros, entre hermanos, siempre nos han comparado muchísimo. No solo entre hermanos, sino también con otros familiares.
¿vale? Entonces siempre eso ha llevado, por lo menos a mí, a tener una pedazo de inseguridad. Porque por una simple tontería es que al final dices, ¿por qué este es más que yo? ¿Por qué a ese lo comparan conmigo? ¿Por qué es más que yo? ¿Qué tiene esa persona que sea más que yo para que tú me compares con ella? Si tenéis niños, no comparéis. Y si sois adultos, tampoco comparéis a nadie con nadie, porque cada persona vive una vida. Porque es que es muy fácil comparar, o sea, es muy fácil. Y es tan difícil para una persona aceptar las comparaciones que es que no hacéis una idea. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Que llegaba un punto que todo esto del tema, volviendo a lo de la ansiedad social, que de verdad me pierdo. Volviendo a este tema, había veces que, claro, yo iba a mi pueblo y cada vez que íbamos al pueblo, eso significaba reunión familiar. Entonces, cuando yo en mi mente se activaba el botón reunión familiar, era ¿qué me pongo? ¿Cómo voy? ¿Cuándo vamos? ¿Quién va ahí? Tengo que estar atenta por si este me dice no sé qué, tengo que estar atenta por si me dice no sé cuál, tengo que estar atenta por si me dice no sé qué. Era un rebujito de emociones que tú muchas veces no puedes controlar. Es muy difícil controlar todos esos pensamientos. ¿Qué pasa? Porque entonces desde el lunes hasta el sábado que me iba, que no podía dormir, se me interrumpía el sueño, no podía comer, estaba súper irritable, me enfadaba por cualquier tontería, cualquier mínimo sonido me ponía muy nerviosa, me daban ataques de pánico en algunas ocasiones. Yo iba ya al psicólogo, cuando ya tenía al psicólogo diciéndole, mira, yo no sé qué voy a hacer porque este evento, que no sé qué, que me van a comparar, qué tal y qué cual, me decía el psicólogo, pero es que no te tienen que comparar, dice, ni tú te tienes que comparar. Era como, no, no podía con tanto. Y entonces ya iba yo con el chip cargado de a ver qué me viene, a ver qué tengo que aguantar, qué tengo que soportar y a qué me tengo que enfrentar. La duda de todo el escenario posible de que mi mente me planteaba para poder hacer o no hacer, era lo que me llevaba a mí a tener ansiedad cuando llegaba con la gente. Y aquí veo lo que me ha apuntado. Esta es la frase que os subí a Instagram, que un montón de vosotros me hablaste y me dijiste, wow, ¿qué te pasa? ¿Por qué has escrito eso y tal? Y ahí me di cuenta de que, tío, tenía que hacer esto. Atentad y atentos porque os lo leo. Era solo un evento familiar, sumado a la ansiedad y los pensamientos intrusivos, hacían que en mi cabeza tal cóctel que al final solo me daban ganas de irme corriendo. Y cuando mi mente ganaba, no había marcha atrás, solo había una vía de escape y era huir de esa situación. Literalmente salía corriendo. De verdad, no sabéis lo duro que es estar con la persona que más quieres en tu vida, en este caso familia, y que en tu mente empiecen a sonar los pensamientos de están hablando mal de ti, te están juzgando, te están comparando, a tu espalda te dicen no sé qué, se están riendo de ti y tal, aunque sea mentira. Tu mente suena eso. Y tú ya pensabas, necesito irme de aquí, necesito irme, yo no tengo que aguantar esto, no quiero aguantar esto, tienes que salir corriendo. Y la mente, Ana, tienes que irte, podría irte a este sitio, Ana, puedes coger, hacer no sé qué. Como que tu mente te da varias opciones que tú ya ves mejores que otras. Y entonces de repente dices, me voy. Y si no te vas, tu corazón empieza te sudan las manos, empieza con más taquicardia, empieza a hiperventilar, empieza a marearte, vete. Esa sensación a la que tienes constantemente. Te tienes que ir, tienes que huir, no es la palabra huir, tienes que irte, tienes que salir de esta situación. La vía de escape, ¿cuál es? Irte de esa reunión familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo empecé a irme. Al principio yo decía, bueno, me voy. Luego ya empecé a tener ansiedad cuando me iba. Luego me empezó a ocasionar problemas con mi pareja por irme de esas situaciones familiares y de esos sitios, o sea, de las reuniones familiares. Hasta un punto que yo ya estaba ocasionándole daño a mi pareja, porque claro, reuniones familiares implican tanto su familia como la mía. Y esto, sinceramente os lo digo, para la persona que tengáis a vuestro lado, también es muy duro, ¿vale? Entonces, al yo tener la vía de escape de irme, Juanma no podía explicar por qué me pasaba eso, igual que yo tampoco lo podía explicar. Yo tenía que irme, ¿vale? Tenía que irme y no podía estar en esa situación, no podía soportar porque estaban todo el rato en mi mente y mis pensamientos. Entonces son cosas que hay que tratar, de verdad os lo digo, hay que tratar. Entonces claro, es lo que yo estaba comentando antes, que se convirtió en un problema tan grande que yo ya no era capaz de estar en ninguna reunión familiar ni de estar con nadie de familia, porque sentía como que todo el rato estaban como comparándome, como criticándome, como diciendo cosas, opinando de los demás. De verdad que a día de hoy todavía tengo ese problema y me está costando muchísimo. No sabéis lo que me está costando asimilar el no compararme con los demás y el que me dé igual lo que opinen de mí. Pero es que es inevitable, o sea, no puedo. Es que de verdad no consigo quitarme esa manía de la cabeza. Es muy complicado. Si os preguntáis cómo superé el tema de la ansiedad social, tengo que deciros que todavía no lo he superado. De hecho, hace unos días tuve un problemilla y mi vía de escape fue huir, evidentemente. Es normal, siempre huyo. Es que a todo huyo.
Sí es verdad que cuando estaba en terapia mi psicólogo me recomendaba que me fuera exponiendo poco a poco a estas situaciones familiares y poco a poco he ido superando ciertos aspectos. Por ejemplo, ya cuando estoy en mi casa no me da ansiedad social, ¿vale? Ya estoy con mi hermana, estoy con mi hermano, estoy muy bien, no tengo ansiedad. Cuando voy con mi abuelo tampoco me da ansiedad. Ahora estoy recuperando otra parte de la familia también, ¿vale? O sea, estoy evolucionando bastante con este aspecto, pero sigo teniendo problemas de comparaciones. Es que me da un miedo que me compare, no sé, no me lo preguntáis, pero bueno. Y el tema de hoy lo voy a dejar para otro podcast porque no solo huyo, desde que tengo ansiedad, no solo huyo de las situaciones que tengo ansiedad social, hay muchas veces que tengo mi pareja, nos peleamos y también salgo corriendo. Hay veces que de los trabajos también he intentado salir corriendo y yo creo que es un problema mucho más, con mucho más trasfondo y me gustaría hablar de esto en otro podcast. A día de hoy hemos tratado el trastorno de ansiedad generalizada, los síntomas que hay, la experiencia que yo he tenido y la ansiedad social. Y bueno, quiero agradeceros si habéis llegado hasta aquí, que espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos podéis suscribiros al canal y bueno, si yo veo que tiene bastante apoyo, lo seguiré haciendo en un futuro, porque la verdad me gusta un montón hacerlo. El guión lo he preparado yo a total y estoy súper contenta de haber llegado hasta aquí, realmente, y de haber contado todo esto. Así que nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Muchos besitos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.